El día de Joaquim había comenzado como tantos otros en sus 71 años, en la tranquilidad de Campinas. La mañana, tibia y acogedora, parecía prometer solo otra jornada de rutina, de esas que se mezclan unas con otras en el tapiz de la vejez. Él, un hombre al que la vida había moldeado con las marcas de la experiencia y la pérdida, se movía por la casa con la calma de quien ya no tenía prisa. El café, recién hecho, exhalaba un aroma reconfortante, llenando las habitaciones que un día fueron el hogar vibrante de una familia y que ahora guardaban ecos de una vida en pareja. Desde que Lucia, su amada esposa durante 44 años, partiera en 2018, llevada por un cáncer de mama rápido y brutal, un silencio denso se había instalado, no un silencio de paz, sino de vacío, un eco constante de la ausencia que se manifestaba en cada rincón. Él recordaba claramente los primeros meses después de su partida, cuando la casa parecía gritar lo mucho que ella faltaba, pero con el tiempo, la quietud se convirtió en una compañía, aunque nunca llenara el vacío que ella dejó, el mantenimiento del hogar, el jardín que florecía bajo sus cuidados, las cuentas siempre al día, y los viernes en la Asociación de Veteranos Paulistas eran los pilares que sostenían su rutina. Pequeñas interacciones con los vecinos de vez en cuando, un saludo, una breve conversación sobre el tiempo, lo mantenían conectado al mundo, pero la verdad es que la soledad se profundizaba, lenta y sigilosamente, a medida que sus propios recursos físicos comenzaban a fallar. La artritis en las manos, que antes era una molestia esporádica, se había convertido en un dolor constante, limitando los movimientos y haciendo de las tareas simples un desafío. Pero era la vista, especialmente por la noche, lo que más le preocupaba. Ya no era la misma. La claridad de antaño daba paso a una sutil borrosidad, una neblina que dificultaba el reconocimiento de formas y colores al anochecer. Él había intentado ignorar las señales, atribuyéndolas al cansancio o a la iluminación inadecuada, pero la realidad se impuso de forma abrupta e ineludible. Una mañana, al salir en coche hacia la panadería, la rutina se rompió por un golpe seco. Había chocado contra un buzón y había retrocedido. El susto fue inmenso. Un escalofrío recorriendo su espalda al darse cuenta de la gravedad de la situación. El buzón, abollado y caído, era un espejo de su propia vulnerabilidad. Al día siguiente, con una decisión que parecía pesar una tonelada, Joaquim tomó las llaves del coche y, sin dudarlo, las guardó en un cajón. Allí quedarían, intactas, un símbolo de una libertad que ya no podía tener. La vida en el interior, donde el supermercado más cercano estaba a 20 minutos de distancia y la ausencia de transporte público o aplicaciones de viajes, hacía de la falta de coche una barrera infranqueable. La dependencia, una palabra que detestaba, comenzaba a instalarse. Pensó entonces que tal vez era hora de un cambio, algo más pequeño. Tal vez un apartamento más cerca de su única hija, Daniela. Una chispa de esperanza, mezclada con resignación, se encendió en su pecho. Joaquim reflexionó durante unos días antes de tomar una decisión. La idea de mudarse cerca de Daniela tomaba forma en su mente. Ella, su única hija, vivía en Alphaville, a unas 3 horas de distancia, casada con Eduardo y madre de 2 hijos. Su casa, espaciosa y llena de vida, parecía el escenario ideal para una nueva etapa, donde él podría tener la cercanía de su familia sin, necesariamente, ser una carga. Daniela era orientadora escolar, y Eduardo, un hombre de finanzas y seguros, siempre alardeando de sus negocios y viajes. La relación entre padre e hija, aunque no era de extrema intimidad, estaba permeada por conversaciones en días festivos, cumpleaños y encuentros casuales. Después de la muerte de Lucia, Daniela había venido a quedarse con él durante 2 fines de semana, ayudando a empacar algunas cosas y compartiendo el dolor de la pérdida. Fue un período de luto y apoyo mutuo, pero la vida siguió su curso, y la distancia volvió a imponerse.
Joaquim no quería vivir con ellos, solo estar cerca, tal vez ir a algunos lugares juntos. Una idea que él esperaba que ella acogiera con cariño. Esperó el momento adecuado, un domingo por la tarde, sabiendo que era cuando Daniela solía estar en casa, lavando ropa. El teléfono sonó un par de veces antes de que ella contestara, la voz un poco sin aliento. «Hola, papá. ¿Está todo bien?», preguntó ella, y la preocupación en su voz, aunque sutil, lo consoló. «Sí, estoy bien. Solo quería contarte una cosa», respondió él, con el corazón latiendo más fuerte. Joaquim le explicó que ya no iba a conducir, que las cosas se estaban poniendo un poco difíciles solo y que estaba pensando en vender la casa para mudarse más cerca de ella. La línea quedó en silencio por un breve instante, y entonces, de fondo, oyó la voz de su marido, Eduardo, alta y clara, como si estuviera a su lado. «No estamos administrando un albergue para ancianos, Daniela». El corazón de Joaquim se detuvo por un segundo. Esperó. Esperó que ella lo reprendiera, que dijera algo en su defensa, pero Daniela no dijo. En cambio, un suspiro pesado al otro lado de la línea, y luego su voz, más baja, casi un susurro. «Estamos demasiado ocupados ahora, papá. Los niños, Eduardo está trabajando. Creo que no podemos con esto». «Con esto», la frase resonó en la mente de Joaquim, como si yo fuera una pila de ropa para lavar o una reparación de coche. No sintió rabia en ese momento, ni gritó, solo se quedó sentado allí, sosteniendo el teléfono. Sus ojos recorrieron la sala, los muebles, la pared que Lucia había pintado, el sofá que ella había elegido. De repente todo le pareció extraño, distante. Él entendió. «Gracias de todos modos», dijo, y colgó. A la mañana siguiente, un nuevo día se impuso, pero la ligereza de antes había desaparecido, sustituida por un peso opresivo. Joaquim se despertó con una fría determinación, algo que no había sentido en mucho tiempo. La conversación con Daniela la noche anterior había girado una llave en su mente, revelando una verdad dura e innegable. Él no era una prioridad, era una molestia, un problema que debía ser solucionado. Sin dudarlo, tomó el teléfono y llamó a un agente inmobiliario. «Hola», dijo con voz firme. «Estoy pensando en vender. ¿Puede venir?». Ya no había espacio para rodeos o sentimientos de melancolía. La decisión, aunque dolorosa, era pragmática. Quería resolver su situación por sí mismo, sin depender de nadie que lo viera como una carga. Ese jueves, Claudia, una profesional de unos 40 años, apareció. Recorrió la casa, observando cada detalle con una mirada experta, y no hizo muchas preguntas. El silencio de ella, a diferencia del de Daniela, era profesional, centrado en la transacción, no en juicios. Afirmó que la casa estaba en excelentes condiciones y que se vendería rápido. Y tenía razón. En solo 4 semanas apareció un comprador, una pareja de jubilados de Goiás que se mudaba para estar más cerca de su hijo. Una ironía que no pasó desapercibida para Joaquim. Compraron al contado, una señal de que las cosas se estaban moviendo, y él sintió una mezcla de alivio y una extraña satisfacción. Joaquim decidió no contarle a Daniela sobre la venta de la casa. ¿Para qué? Estaba exhausto de intentar mantenerse en la vida de alguien que, claramente, no lo quería. Aquella llamada telefónica, las palabras de Eduardo resonando de fondo y el suspiro de Daniela habían sellado algo irrevocable. A partir de ese momento, su vida sería construida en sus propios términos, sin necesidad de validación o aceptación. Encontró un pequeño apartamento de un dormitorio en Jundiaí, un buen barrio, estratégicamente ubicado cerca de médicos, y con un supermercado a una cuadra de distancia. Todo lo que necesitaba. Era todo lo que necesitaba, una nueva base donde la independencia era la prioridad. Luego, llamó a su abogado, el doctor Sergio. Joaquim tenía un testamento, hecho hacía años, que destinaba todo su patrimonio, los ahorros de la casa, la camioneta, el seguro, todo, a Daniela. Pero después de aquella llamada, la perspectiva había cambiado radicalmente. Ella ya había tomado su decisión y ahora era el turno de él de tomar la suya.
Le pidió al doctor Sergio que cambiara todo. La mitad de su patrimonio iría a un grupo local de veteranos que construye casas para exmilitares mayores. La otra mitad, a un programa para personas mayores en Campinas que ayuda a personas como él, personas sin nadie. La camioneta aún era una incógnita, una decisión que pospuso, pero lo principal estaba hecho. La vida, de repente, comenzó a desenvolverse de una forma diferente, tranquila, pero con un nuevo propósito. Un año transcurrió, y la vida de Joaquim, antes marcada por la inercia de la soledad, encontró un nuevo ritmo. Era una tranquilidad diferente, ya no vacía, sino llena de pequeños placeres y nuevas conexiones. El apartamento en Jundiaí se convirtió en un refugio, un lugar donde podía ser él mismo, sin la sombra de expectativas ajenas. Se integró en el centro para personas mayores de la región, un espacio vibrante donde encontró compañía y un sentido de comunidad que había desaparecido de su vida. Entre sus nuevos amigos destacaba Neusa, una dulce mujer, viuda como él, con quien compartía historias y risas. El nieto de ella, Lucas, un chico servicial y educado, apareció en su vida de forma inesperada, ofreciendo ayuda para arreglar un grifo que goteaba. Lucas rechazó el dinero por la ayuda, diciendo que Joaquim le recordaba a su propio abuelo. Ese gesto sencillo, de un joven que apenas lo conocía, conmovió profundamente a Joaquim. Venían a visitarlo incluso sin que él lo pidiera, un contraste flagrante con la indiferencia de su propia hija. La vida estaba bien, fluyendo con una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo, pero la fragilidad de la existencia se manifestaría de forma abrupta, recordándole la imprevisibilidad de la vida. Una noche mientras dormía, Joaquim sufrió un derrame. Los detalles eran nebulosos. Una laguna en la memoria que el hospital llenó con la noticia de que había sido leve y descubierto temprano. Aún así, el susto fue inmenso, una prueba contundente de cómo las cosas podían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Las 2 semanas de rehabilitación fueron un período de reflexión, donde la propia mortalidad se hizo presente de forma ineludible. Al salir del centro de rehabilitación, Joaquim tomó una actitud que no había tomado en más de un año. Llamó a Daniela. Ella contestó, y él, con la voz aún un poco embargada por la debilidad física, le contó lo que había sucedido, que había tenido un derrame, pero que ahora estaba bien, que solo quería que ella lo supiera. Un silencio pesado se apoderó de la línea, un silencio que se prolongó durante mucho tiempo antes de que Daniela finalmente hablara. ¿Por qué no me llamó antes? Joaquim no dijo lo que realmente quería, que ella ya había dejado claro su punto de vista. En cambio, respondió simplemente, usted estaba ocupada, pero no se detuvo ahí. Agregó, con una dosis de fría calculación. Cambié mi testamento, Daniela. Ya no irá a usted. El silencio en la línea era ensordecedor, denso, cargado de sorpresa. ¿Usted qué? Respondió ella con la voz embargada. Tengo gente ayudándome aquí, continuó él. Gente que no me trató como una carga. Ellos son los que se quedarán con lo que tengo. Daniela comenzó a llorar, lágrimas genuinas de shock y desesperación. Joaquim no sintió satisfacción, ni crueldad, solo sintió un profundo cansancio. 2 semanas después de aquella llamada telefónica impactante, Daniela fue a visitarlo. Llegó con flores, se sentó a su lado en el sofá y le pidió disculpas repetidas veces. Papá, no sabía cómo decirle que no a Eduardo, murmuró ella, con la voz embargada por el llanto. Joaquim asintió, pero no se extendió en palabras, dejando que el silencio llenara los espacios entre sus disculpas. 20 minutos después, ella se fue. Fue la última vez que la vio. Las llamadas, sin embargo, seguían llegando ocasionalmente, con mensajes de voz que él escuchaba, pero nunca devolvía. La historia, en su mente, aún no estaba completa, porque lo que hizo a continuación, lo que planeó, bueno, digamos que cuando el doctor, Sergio, el abogado a cargo del patrimonio, hiciera los arreglos finales, todos se llevarían una sorpresa. Después de la visita de Daniela,
La vida de Joaquín volvió a su rutina habitual, un regreso a la calma que él había construido para sí mismo. Las citas médicas, el desayuno en la cafetería de Tonao y las actividades en el centro de convivencia para personas mayores llenaban sus días. Neusa, su amiga del centro, seguía visitándolo los miércoles, trayendo consigo una dulzura que le calentaba el corazón. Lucas, el nieto de ella, empezó a llevarlo a sus citas, negándose a recibir dinero para la gasolina. «Me recuerdas a mi abuelo», le había dicho Lucas, y esa frase era un bálsamo para el alma de Joaquín. Físicamente se estaba recuperando del derrame, pero mentalmente cargaba un peso, no de odio, sino de algo inacabado, una sensación de que las cosas necesitaban resolverse. Pasaron 3 meses, y entonces llegó la carta. Era de Eduardo, mecanografiada, fría, corporativa, sin siquiera un toque personal. «Joaquín, creo que hubo un malentendido. Nos gustaría revisar el testamento». Daniela estaba muy emocionada en su última conversación, y creo que no se expresó con claridad. «Siempre nos hemos preocupado por su bienestar. Cenemos juntos algún día y hablemos de cómo seguir adelante como familia». No había disculpas, ninguna asunción de culpa, solo un absurdo corporativo que él se negó a atender. 2 semanas después de haber ignorado la carta de Eduardo, Daniela volvió a llamar. Esta vez, Joaquín contestó. Su voz estaba cargada, casi suplicante. «¿Papá?», dijo ella. «Por favor, Eduardo se pasó de la raya antes. Lo sé, pero estamos intentándolo. Los niños quieren verte». Esta última parte golpeó a Joaquín de lleno, como una punzada en el pecho. No había visto a sus nietos en casi 2 años. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Ella lo intentó de nuevo, con una propuesta que sonaba aún más cínica. «Estábamos pensando que quizás podrías mudarte a una de esas residencias cerca de nosotros. Podríamos visitarnos los fines de semana». Casi se rió. No lo querían viviendo cerca, pero ahora, oliendo dinero, estaban felices de ponerlo en algún lugar cercano, siempre y cuando no tuvieran que lidiar con él personalmente. «Lo pensaré», dijo Joaquín, manteniendo la voz neutra. Pero lo que hizo a continuación fue llamar a su abogado. «¿Podemos hacer el patrimonio aún más estricto?», preguntó él. «¿A prueba de balas?». El abogado dijo que sí. Reescribieron todo, de forma tan rígida que ni una banda de tiburones hambrientos podría romperlo. La determinación de Joaquín de proteger su legado y su dignidad era inquebrantable. Le dio su camioneta a Lucas. No estaba en el testamento, simplemente le firmó el título de propiedad. Lucas abrió mucho los ojos, incrédulo. «¿Habla en serio?», dijo con los ojos muy abiertos. «¿En serio?». Joaquín respondió. «Usted hizo más por mí en 6 meses que algunas personas en toda una vida». Neusa se enteró e intentó darle una cazuela para agradecerle. Joaquín le dijo que podía agradecerle si le dejaba enseñarle a jugar al póker el jueves siguiente. La vida seguía su curso, con nuevas amistades y un renovado sentido de propósito. Entonces ocurrió otro giro. Joaquín estaba en su apartamento cuando recibió una llamada de la recepción. Una mujer estaba abajo pidiendo subir. No dijo su nombre. Él se negó. 2 horas después, alguien llamó a su puerta. Era Daniela, sin maquillaje, con el pelo recogido. Parecía que no había dormido en días. «Lo siento», dijo en el momento en que Joaquín abrió la puerta. «Nunca debí haberle dejado hablarte así». Entró sin esperar, su expresión de desesperación innegable. «Papá, tengo miedo. Estamos en problemas. Eduardo perdió mucho dinero en algunos negocios. No lo admite, pero creo que está cerca de la bancarrota». Ahí estaba la verdadera razón de su repentina aparición. Ella intentó abrazarlo, pero Joaquín no se movió. «No estoy aquí por dinero», susurró ella. «Juro que simplemente me equivoqué». Él se sentó, dejándola hablar, llorar, mientras ella le contaba sobre la casa de ellos que estaba hundida en deudas y los juegos de azar de Eduardo, camuflados como pérdidas de inversión. «¿Cuánto perdió?», preguntó Joaquín, soltando un silbido bajo al escuchar la respuesta. «Más de 300,000. Daniela se encogió, y Joaquín no dijo nada por un tiempo,
Solo se quedó mirando la televisión apagada en la pared. El silencio en el apartamento era pesado, cargado de años de resentimientos y arrepentimientos. Entonces, con una voz tranquila que disfrazaba la tormenta interna, preguntó, ¿viniste aquí para pedirme ayuda? Ella desvió la mirada, evitando sus ojos, y la respuesta no llegó de inmediato. No respondió. No exactamente, murmuró ella, con la voz casi inaudible. Joaquim asintió lentamente, una señal de amarga comprensión. Se levantó del sillón, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua, el gesto mecánico mientras su mente procesaba la complejidad de la situación. Daniela, comenzó él. Las palabras salían con un peso que solo la vida podía dar. Pasé toda mi vida protegiéndote, dándote todo lo que tenía. Cuando necesité ayuda, todo lo que pedí fue estar cerca de ti, no para vivir contigo, ni para pedir dinero prestado, solo para no estar tan solo. La voz de ella, de nuevo, se quebró en lágrimas y comenzó a llorar. Joaquim no la detuvo. No sé si voy a perdonarte, dijo él, con una honestidad brutal que cortaba el aire pesado. Todavía no. Quizás nunca. Lo sé, susurró ella, con la voz ahogada por el llanto, y luego se levantó y se fue. A la mañana siguiente, Eduardo llamó. Joaquim no contestó, dejándolo hablar con el buzón de voz, donde dejó un mensaje diciendo que quería aclarar las cosas. 2 días después, Joaquim descubrió una novedad. Eduardo estaba intentando contactar a su abogado. Había aparecido en la oficina, pidiendo una reunión para discutir ajustes familiares. La recepcionista, siguiendo instrucciones, lo despidió. El doctor Sergio llamó a Joaquim poco después. «Hiciste bien en cerrar eso», dijo él. En ese momento, Joaquim tuvo la certeza de que no se trataba de culpa o remordimiento, sino de pura codicia. Sin embargo, él aún no había terminado, porque tenía una idea más, una jugada más, y eso aseguraría que ellos nunca vieran un centavo, pero verían lo que perdieron. 2 semanas después de la visita de Daniela, llamaron a la puerta de Joaquim. Era Neusa, con una expresión preocupada en el rostro. «Puedes sentarte», dijo ella. «Acabo de encontrar a tu hija en la farmacia». Joaquim levantó una ceja, sorprendido. ¿Qué estaría haciendo Daniela allí? Neusa continuó, explicando que Daniela le había preguntado al farmacéutico sobre las recetas de Joaquim. Aquello le golpeó de lleno. Él nunca le había dado el nombre de su farmacia a Daniela. Nunca le había contado nada sobre sus medicamentos. Ella no lo visitó ni una sola vez mientras se recuperaba del derrame, pero ahora estaba repentinamente preocupada por sus recetas. Neusa relató que Daniela dijo estar verificando si había interacciones peligrosas en los medicamentos, pero la forma en que lo hizo no fue sutil. Parecía más que estaba buscando información. Joaquim agradeció a Neusa y estuvo pensando en aquello el resto de la tarde. Alrededor de las 18 horas, llamó a la farmacia y pidió que pusieran un candado de privacidad en su archivo y dio una lista de nombres que no deberían recibir ninguna información sobre él, bajo ninguna circunstancia. Daniela y Eduardo estaban en lo alto de esa lista. Al día siguiente, Joaquim recibió una llamada del administrador del edificio. Le dijo que alguien estaba intentando hacer preguntas sobre él en el vestíbulo, sobre su salud, si recibía visitas, si tenía parientes listados para caso de emergencia. «No le di ninguna información», le aseguró el administrador, «pero pensé que usted debería saberlo. Estaban merodeando no porque no lo vieran, sino porque esperaban que él cayera muerto y dejara la caja fuerte abierta. Lo que ellos no sabían es que Joaquim no solo la estaba cerrando con llave, la estaba convirtiendo en un maldito campo minado». Esa semana, habló con su abogado de nuevo. Le preguntó cuáles eran las opciones legales para dejar una declaración en video como parte de la ejecución de su testamento. El doctor Sergio sonrió y dijo: «Es muy posible». Prepararon todo, filmando en la oficina del abogado una toma sin guión. Solo Joaquim mirando a la cámara. No gritó, no insultó, solo contó lo que sucedió cuando pidió ayuda. Lo que oyó decir a Eduardo de fondo. Lo que Daniela no dijo.
lo que sucedió después y por qué tomó las decisiones que tomó. Y luego dijo, si estás viendo esto, significa que me fui, lo que significa que es demasiado tarde para fingir. Tuviste la oportunidad de ser mi hija cuando te necesité. En cambio, dejaste que tu marido me tratara como a un viejo perro callejero y te diste la vuelta. Por eso no vas a recibir nada, ni dinero, ni bienes, ni segundas oportunidades. La gente que me apoyó cuando hizo falta, ahí fue donde todo terminó. Vas a recibir una carta. Se inclinó hacia adelante, miró a la cámara y dijo, la próxima vez que alguien te pida ayuda, espero que pienses en este momento. Espero que te quede en la memoria. Un mes después de haber grabado el video, Joaquim recibió un paquete de un remitente desconocido. Dentro, un folleto brillante, un centro de bienestar de aspecto lujoso, falso, en Alphaville, un servicio particular de atención a personas mayores, mensualidades de alrededor de 10,000, un logotipo llamativo, fotos llamativas, y un folleto que parecía más un anuncio de club de campo que de una institución de cuidados. Dentro, una nota escrita a mano. Este podría ser un buen lugar para ti si todavía estás buscando. Ayudaríamos con el depósito. Eduardo y Daniela. No había firma de Eduardo y Daniela, solo sus nombres, sin ninguna señal de cariño o preocupación real. Joaquim no respondió. En cambio, tomó otra acción. Se puso en contacto con un periodista local que escribe una pequeña columna sobre el cuidado de personas mayores, el distanciamiento familiar y la planificación para el final de la vida. Le contó su historia, cada detalle. Omitió los nombres, pero le contó la ciudad, los hechos y lo que hizo con su patrimonio. El periodista publicó la columna titulada Lo que mi hija me enseñó sobre morir solo y vivir a mi manera. La columna cobró fuerza rápidamente. Fue compartida cientos de veces en Facebook. El Centro de Mayores la publicó en el mural y la Asociación de Veteranos Paulistas imprimió copias para la sala de espera. Lucas, su amigo, vino y dijo, «Señor, usted se ha vuelto viral». Joaquim solo asintió. Entonces, una semana después, recibió un mensaje de voz de Daniela. Su voz estaba temblorosa. «Papá, leí el artículo. Alguien me lo envió. No sabía que ibas a hacer algo así». Eso le dijo todo a Joaquim. Ella no lamentaba el dolor que él había sentido o la injusticia que él había vivido. Estaba molesta porque la gente lo supiera. «Solo quiero hablar», dijo ella. «Por favor, devuélveme la llamada». Él no llamó, porque aún no había terminado. Joaquim tenía una última sorpresa planeada, algo que ella nunca previó, no solo para ella, sino también para Eduardo. Y cuando la situación comenzara, ellos entenderían exactamente lo que es ser tratado como un problema. Un mes después de que el artículo circulara, también comenzó a recibir cartas y correos electrónicos, aunque no los usaba mucho. Mensajes de extraños, algunos mayores, otros más jóvenes, agradeciéndole por decir la verdad, por hablar cuando nadie más lo haría. Una mujer dijo que su hija dejó de llamarla después de su primera cirugía cardíaca. Otro hombre contó que su hijo solo lo visitaba para preguntar sobre la herencia. Joaquim se dio cuenta de cuántas personas pasaban por lo mismo que él, olvidadas, ignoradas, usadas. Fue entonces cuando tomó la decisión final. Mira, él nunca le había contado a Daniela sobre la fundación. Después de que alteró su testamento, comenzó a construir algo con el doctor Sergio y un amigo del centro de mayores, que era contador de una organización sin fines de lucro. Crearon el Fondo Lucielar, en homenaje a su difunta esposa. Es un fondo privado de caridad creado para apoyar a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias. Lo hicieron público hace solo unos meses. La prensa local lo cubrió. Algunos programas de radio llamaron para preguntar si daría una entrevista. Mantuvo el secreto hasta que terminó. ¿El problema? Listaron a Eduardo y Daniela por su nombre en el artículo de la fundación, no para humillar, sino para explicar por qué este fondo necesitaba existir. Dijeron la verdad. No lo tomaron bien. Daniela apareció en su puerta una semana después. Él podía oírla llorar incluso antes de abrirla. «Papá, por favor, te lo ruego. Eduardo perdió su trabajo. Están yendo por la casa. Nos estamos ahogando».
Los niños no entienden lo que está pasando. Creen que estás enojado con ellos. Eso le dolió. Amaba a sus nietos, pero no iba a dejar que la culpa lo arrastrara de nuevo al fuego. ¿Por qué estás aquí ahora?, preguntó. Ella levantó la vista con los ojos rojos. «Porque no tenemos a dónde ir». Joaquín asintió lentamente. Abrió más la puerta, no para dejarla entrar, solo para que ella pudiera ver cómo estaba ahora. Más delgado, más lento, pero aún de pie. «Ya tuviste a alguien», dijo. «Pero cuando pedí estar cerca de ti, te alejaste. Ahora quieres estar cerca de mí por lo que tengo». Ella se cubrió el rostro con las manos. «Lo siento», susurró. «Te creo», respondió. «Pero eso no cambia el daño». Luego le dijo algo que requirió cada gota de fuerza que tenía. «Estoy haciendo una última donación. Ya ha sido aprobada. Una donación de $200. 00 a un programa local que ayuda a madres solteras a cuidar a sus padres mayores». Ella levantó la cabeza bruscamente. «Espera un momento. ¿Qué? No es para mí. Dije que es para mujeres que hicieron lo que tú no hiciste. Mujeres que abrieron el espacio». Ella se derrumbó allí mismo en la escalera. Él la dejó llorar, pero no la consoló. Porque su trabajo ahora no era salvarla. Su trabajo era proteger al hombre que aún no había sido. Las consecuencias llegaron rápido. Eduardo se declaró en bancarrota. Joaquín se enteró por los registros del tribunal local, que son públicos. Su casa fue listada para ejecución hipotecaria. Daniela tuvo que mudarse a casa de sus suegros. Los mismos suegros que ella siempre juró que eran controladores y fríos. Él no celebraba su dolor, pero tampoco se sentía mal. No estaban destinados a ser castigados. Estaban destinados a aprender. Y aprendieron. Recibió una tarjeta de su nieta, Emma, 6 meses después. Solo un dibujo en una nota. «Mamá dice que estás enojado. Te extraño». Eso fue lo que lo quebró. Guarda esa tarjeta en su cajón. Quizás algún día se ponga en contacto con ella directamente. Quizás, pero aún no, porque la verdad es que todavía se está recuperando. Lucas lo visita todas las semanas. Trabajan con radios antiguas en el garaje que alquila cerca de su apartamento. Neusa le trae sopa cuando le duelen las rodillas. El grupo de la Asociación de Veteranos Paulistas nombró un ala del nuevo proyecto de vivienda en honor a él y a Lucia. Su hija y su marido perdieron su dinero. Él encontró la paz. Ese era el trato, y si tuviera que hacerlo de nuevo, habría llamado a ese agente inmobiliario antes.